para la gloria y la honra del Señor. Romanos 1, vamos a leer 24 y 25. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y el versículo número 28, vamos a leerlo juntos, el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hay poder en el Señor. Digámosle: Señor, hable a nuestras vidas, lo necesitamos. Queremos que su palabra se mueva en los corazones. Queremos recibir mucha palabra de Dios en esta noche. Señor, se lo pedimos con toda el alma, en el nombre de Jesús. Amén. Den gloria a Dios y tomen sus asientos. Bueno, vamos a hablar de este tema muy hermoso: libres de una mente reprobada. Libres de una mente reprobada. Cuando nosotros hablamos de la mente, hay distintos puntos de vista para analizar este tema. La palabra mente en el griego se dice gnosis, la gnosis. Usted ha escuchado, ¿verdad? Y de allá ha escuchado el gnosticismo. Por ejemplo, el gnosticismo es una rama filosófica que la han adaptado incluso al aspecto cristiano, algunos mezclando doctrinas y diciendo que todo está en ¿qué? En la mente, que todo está en la mente. De allí ha aparecido también esta rama religiosa llamada evangélica, que habla de ¿qué? De una ciencia cristiana, la ciencia cristiana, donde las personas que adoptan este tipo de criterio le dan mucho énfasis al tema de ¿qué? De la mente. Incluso hay personas que tienen, ellos dicen control ¿de qué? De la mente. Y algunos hombres de fama mundial en sus programas les dicen a las personas: piense en esto, piense que es feliz, y la persona, estando en una condición de infelicidad, se imagina ser feliz y piensa que cambió su vida y encontró la felicidad. Alguien que vive en pobreza le dice: imagínese que está lleno de riqueza, que está en un paraíso, y le hacen pensar esto, y por un tiempo él alcanza esa pseudo alegría. Bueno, nosotros no vamos a hablar de una imaginación, ni el evangelio es una concentración mental. Nosotros aquí no practicamos la concentración mental, ni tampoco les hacemos concentrar a alguien para hacerle repetir cosas, ni que haga cosas por la capacidad de quien predica. No, aquí vamos a hablar de el dueño de la creación, del que creó los cielos y la tierra, el que dio aliento de vida, nuestro Señor Jesucristo, el que le pido que le dé la gloria, la alabanza y la honra, porque Él es el Todopoderoso. ¿Cuánto lo creemos así? Le damos gloria a Dios. Por eso, la Biblia nos encontramos aquí con lo siguiente. Romanos 1:16, leamos la introducción al texto de Romanos. Es una clarificación del poder del evangelio. ¿Qué dice? Porque no, leamos juntos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito:
mas el justo por la fe vivirá. Bueno, lo que destacamos del versículo 16, que lo ponemos otra vez, es lo siguiente. El tema de la vergüenza no es tan importante porque estamos en un mundo lleno de personas que han perdido la vergüenza y hacen cosas que son desde el punto de vista moral y ético vergonzosos, pero ya nadie tiene pudor y hace cosas que atentan contra ello. Entonces creo que en este tiempo decir a alguien que se avergüence del evangelio no es ni tan determinante ese análisis. Hace 20, 30, 40 años, 50 años, cuando el evangelio no tenía una difusión grande, sí era muy complejo ver que alguien esté con una Biblia o que esté caminando por ahí y empezaban a decirle: tú eres evangélico, y le hablaban de manera peyorativa, hiriente, y le decían una cantidad de cosas. Pero creo que en este tiempo existe algo distinto que se llama la pluralidad, y ese tema de la pluralidad, muchas personas dicen: sí, yo conozco, sé lo que es el evangelio, me gustaría y me encanta, y valoran esto del evangelio. Y a veces el creyente dice: ah, qué lindo, le gusta el evangelio. No, pero no es que está dispuesto a seguir el evangelio, sino que dicen: en este mundo tan pluralista acepto todo lo que venga de Dios. Y ese criterio no es salvífico, porque hay muchas personas que tienen ideas erradas de Dios. Y hay muchos que por ser inclusivos aceptan todo lo que le hablen de Dios, pero no necesariamente es así. La palabra del Señor aquí dice: no me avergüenzo del evangelio, pero el punto central viene en eso, porque el evangelio es ¿qué? Poder de Dios. Dígalo fuerte el que desee: es poder de Dios para salvación. Diga gloria al nombre de Jesucristo. Entonces el evangelio es un poder que salva. Bueno, si los que tienen Biblia y están en casa, y aquí pueden subrayar la palabra salvación. En el griego es el soter. La palabra salvación en el original griego que se escribió el Nuevo Testamento es el soter. De allí viene la palabra soteriología, que es la ciencia teológica que habla de la salvación. ¿Y por qué le digo soter? Porque en el tiempo que se escribió esto habían muchos soter, salvadores. Si esa palabra soter, salvador, la trae usted al hebreo, ¿cuál es la palabra hebrea para decir salvador? Sí lo he escuchado, ¿verdad? Es Mashiach, o Mesías, o ungido, o Jesús. La palabra Jesús quiere decir que Salvador. Diga gloria al nombre del Señor Jesucristo. Pero ¿sabe cuál era el Salvador o el soter más importante de Roma? Era su emperador, el César. Él era su Salvador. Por eso en los circos romanos, cuando hacían toda esa actitud de diversión, si ellos, los gladiadores, luchaban contra esos animales, se acercaba el gladiador, se colocaba frente al César y allí venía pulgar hacia arriba. ¿Qué decía? ¿Qué significaba? Vida. Y pulgar hacia abajo, ¿qué significaba? Muerte. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Ese hombre, por su investidura de autoridad humana, se convertía ¿qué? En el Salvador. Por eso lo consideraban al César ¿qué? El Salvador. Pero nosotros no esperamos en esta noche recibir el pulgar hacia arriba de un César, sino el rostro de Cristo en la cruz, que nos ha dado vida y vida en abundancia. El que siente ese gozo, expréselo. El que siente ese gozo, expréselo con aplausos a Jesucristo si usted cree que Él se lo merece. Gloria al nombre del Señor. Ahora ya tiene la palabra Salvador. Vamos a ver de qué es lo que nos salvó o quiere salvar a alguien en esta hora. El versículo 18, vamos a leerlo. Por favor, tome la Biblia y el 18. ¿Qué dice? Juntos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia
de hombres que detienen con injusticia la verdad. El primer trabajo de Satanás es que detener la verdad, que no se hable la verdad, que no se predique la verdad, que no se viva la verdad y que no se sienta la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Jesucristo. Aleluya. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y aquí hay un texto hermosísimo. Léalo con énfasis y con autoridad. Dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Sabe qué quiere decir este versículo? Que la misma naturaleza refleja la autoridad de un poder creador. ¿Pueden decir amén si lo creen? La misma naturaleza dice que hay un poder creador y que el hombre no se puede excusar. La misma naturaleza expresa que la grandeza de los cielos no son por el choque fortuito de unas estrellas en el pasado de millones de siglos. La naturaleza misma enseña que los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Y qué más? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Diga gloria al nombre del Señor. Entonces el hombre no se debe excusar. El versículo 21 vamos a ir analizando. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Le voy a explicar este versículo con la ayuda del Señor. El conocer a Dios está ligado al saber de su existencia. Si usted pregunta en este tiempo si los habitantes de Maldonado, de Uruguay y del mundo conocen que hay un Dios, claro que lo van a aceptar y dicen: yo sé y conozco que hay un Dios. Pero la Biblia dice que los hombres conocen quién es Dios, pero no le glorifican como a Dios. Hay una gran diferencia. Una cosa es reconocer que hay un Dios y otra es glorificarle a Dios. Y glorificarle a Dios no solamente es estar en una reunión cristiana y decir gloria a Dios. No solamente eso, porque hay personas que lo pueden hacer. El glorificar a Dios significa el honrar a Dios con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestra vida, con lo que somos. ¿Usted qué piensa? Creo que es así. Cuando uno escucha la palabra de Dios, la recibe y le glorifica. Lo que está diciendo aquí es que el ser humano no le glorifica. ¿Y cuál es otra cosa que no hace? No le da gracias. El hombre en este tiempo y desde los siglos anteriores no es agradecido con Dios. Al contrario, le reclama a Dios. Al contrario, le echa la culpa a Dios. Al contrario, en ciertos países insultan a Dios, profieren palabras deshonestas contra Dios, porque están ¿qué? Envanecidos. Pero en esta noche nosotros le podemos honrar a Dios, glorificar a nuestro Dios, exaltar a nuestro Dios, bendecir a nuestro Dios, aplaudirle a nuestro Dios si alguno de ustedes lo desea. Oh, aleluya. Por eso dice que no le dan gracias. Tenga la Biblia allí y léala. Dice, sino que lea esa palabrita, sino que que envanecieron
en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué quiere decir envanecido? Envanecido. Envanecido, ¿qué quiere decir? Que se jactó, que se llenó de orgullo. Y la palabra envanecimiento viene de algo vano. ¿Y qué quiere decir la palabra vano? Quiere decir pasajero. El hombre, siendo una criatura pasajera, se envaneció. Hay poder en el nombre del Señor. Se envanece en sus razonamientos. El hombre empezó a razonar, empezó a desarrollar su capacidad mental, y él empezó a decir: yo no necesito de Dios, yo lo quiero sacar a Dios de mi mente. Sabe que hay muchas doctrinas que están asociadas al humanismo, y las doctrinas, si usted le dice el humanismo es bueno, si usted no lo conoce bien, dice claro que es bueno. Poner al hombre por sobre todo es bueno, pero en el sentido de la filosofía puede verse bueno. Pero si usted coloca al humanismo frente a ¿qué? Al poder del evangelio, se va a dar cuenta que hay una diferencia tal, porque el humanismo coloca al hombre como el centro de todo, y en cambio el cristianismo coloca a Jesucristo como el centro de todo, porque más vale el creador que las criaturas. Diga gloria al nombre del Señor. Dice que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron, lea el versículo 22, profesaron ser sabios. ¿Y qué pasó con ellos? Y se hicieron necios. Querían ser sabios, y ¿sabe qué? Y se hicieron necios. Actuaron en necedad. Y aquí viene, por favor, lea el versículo 23. Y cambiaron ¿qué? La gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay algo que al hombre siempre le ha afectado, que el hombre tiene ligado a su naturaleza, que tiene ligado la incredulidad. Y el ser humano se ha relacionado y se ha dispuesto durante siglos a ¿qué? A creer en lo que ve. ¿Eso se llama fe? ¿Sí o no? No, de ninguna manera. Porque la fe es creer en lo que no se ve. Diga gloria al nombre del Señor. Pero en cambio el hombre cree en lo que ve. El hombre para creer quiere ver. Pero en cambio el evangelio es empezar a ¿qué? A ver lo que no se puede palpar ni tocar físicamente. Por eso el ser humano entonces dijo: yo no quiero glorificar a un Dios que no veo, sino que voy a hacerme imágenes de hombres, voy a hacerme imágenes de aves, voy a hacerme imágenes de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso las generaciones anteriores empezaron a poner en una posición elevada los egipcios a los gatos, los hindúes a las vacas, empezaron a honrar a los astros, empezaron a ubicar a imágenes de faraones, de reyes, a hacer monumentos de piedra, empezaron a hacer construcciones como la de Babel, que quería llegar al cielo con su ingenio, porque el hombre no ha querido darse cuenta que el Dios que lo creó es un Dios invisible. Pero él le pide que para que se acerque a este Dios se aleje del pecado, y el hombre no quiere dejar el pecado, sino que quiere continuar en el pecado. Pero hay poder y salvación, porque nosotros hemos reconocido que el verdadero ser que se merece la gloria, la alabanza
la honra y la adoración es nuestro Señor Jesucristo. Adorémosle al Señor. Mire, ahí viene ahora la reacción de Dios. Ese fue el punto número 1 del análisis. Vamos al número 2. La reacción de Dios frente a eso empieza desde el versículo 24. Si lo tienen, ¿verdad? El 24. Por lo cual también Dios los entregó. Usted va a subrayar esa palabra, Dios los entregó. Ahí el 24, léalo. Dios los entregó a la inmundicia. Ahora vamos al 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y ahora vamos al 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. A ver, ¿cuál fue el primer punto que Dios los entregó? Muy bien. El segundo punto a lo cual Dios los entregó, a pasiones vergonzosas. Y el tercer punto a lo cual Dios los entregó, a una mente reprobada. Sí lo está escribiendo, ¿verdad? Allí hay 3 puntos en los cuales Dios, al ver al hombre envanecido, Dios lo entregó a la inmundicia. Dios lo entregó a pasiones vergonzosas. Y número 3, Dios los entregó a una mente reprobada. Y le vamos a explicar. No es que a Dios le encanta entregar a los seres para que hagan lo malo. Recuerde que el hombre no quiso tener en cuenta a Dios. El hombre se envaneció. Es como cuando usted está con su familiar, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, y están hablando de algún problema y usted le dice: no es así, hágalo de tal manera, pienso que es así. Y él: no, 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 no. Y ella: no, 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 no. Y ellos: no, no, no. ¿Qué es lo que hace la otra parte? Dice: bueno, yo ya le dije, entonces yo ya no me meto y usted vea lo que hace. Eso es lo que pasó. El Señor, aleluya, estaba dándose cuenta que el hombre no lo tenía en cuenta. Entonces Dios dice: bueno, si tú estás envanecido, hombre, haz lo que te parece que es correcto, y lo suelta. Por eso dice: lo entregó, lo soltó. Pero en esta noche la iglesia está sujeta a la mano poderosa de Dios. Usted se ha dado cuenta que a veces en los problemas, cuando una persona me dijo: por lo menos si tu esposa discute contigo, es por lo menos que tiene interés. Iba conversando un diálogo yo iba en un avión y iban hablando 2 amigos de problemas, y uno en un avión puede escuchar porque el uno estaba al lado, en el medio, y el otro. Y le dijo: por lo menos mi esposa discute, dijo uno. Y el otro dijo: ¿y por qué estoy de buenas? Sí, estás de buenas porque por lo menos discute. La mía ya dijo: haz lo que quieras, no sé, haz con tu vida lo que quieras. Y yo escuché eso y dije: es cierto. Cuando una persona por lo menos habla y le dice: no es así, haz esto, haz lo otro, como tiene interés de sacar adelante el problema. Pero cuando otro ya le dice: haz lo que tú quieras, haz lo que tú pienses, es como dejarlo a la deriva. Y el hombre, aleluya, dijo: Dios, no te metas conmigo, ya, no te metas en mi vida. Yo puedo hacer, quiero hacer, tengo poder, tengo toda la gloria mía. Y entonces Dios dice: bueno, si ustedes quieren hacer eso, háganlo, aleluya. Pero yo voy a seguir con mi plan salvador, y muestra de ello: hay hombres y mujeres aquí que le hemos recibido su palabra con gozo y sentimos la bendición de alabar y glorificar su santo nombre. Démosle alabanzas al Dios eterno. Démosle alabanzas al Dios eterno. Mire lo que dice aquí el versículo número 24. Por lo cual estamos, Dios los entregó ¿a qué cosa?
La palabra inmundicia quiere decir todo lo que proviene del mundo. Eso quiere decir inmundicia. En las concupiscencias, escriba la palabra concupiscencia. La palabra concupiscencia quiere decir deseo desordenado y pecaminoso de la carne. Eso quiere decir. No escriba nada más deseo de la carne, porque también el deseo de la carne es descansar cuando ha trabajado, aleluya, alimentarse cuando ha utilizado energía. No, la concupiscencia quiere decir un deseo desordenado y pecaminoso de la carne. Por eso dice la palabra del Señor, lo cual los entregó a la inmundicia. ¿En las qué? En las concupiscencias de qué cosa? De sus corazones. Leamos fuerte en el nombre de Jesús. De modo que deshonraron entre sí. ¿Qué deshonraron? Sus propios cuerpos. ¿Sabe por qué? Le voy a explicar esto con mucho amor, querido hermano, querido amigo que está escuchando esta palabra. Porque cuando el hombre dice que tiene o está envanecido, él se declara dueño de su cuerpo. Y él empieza a decir, a mí no me digan nada, yo sé lo que hago con mi vida, conmigo no se metan, conmigo no me indiquen nada, yo hago lo que realmente quiero. Eso se llama un grado de envanecimiento alto. Pero ese tipo de corriente y de pensamiento es el que está en boga en el mundo entero. En el mundo entero, hoy en el mundo entero, le están diciendo que nadie te explique cómo debes vivir, que nadie te enseñe cómo debes pensar, que nadie te diga lo que debes hacer. Entonces eso se escucha en los derechos humanos y dice, qué aplaudible que es. Eso se llama el punto más elevado de la libertad, dirían en el sentido humano. Pero en el sentido espiritual, aleluya, no, porque Dios quiere mostrar el camino, Dios quiere mostrar la verdad y Dios quiere mostrar la vida. ¿Y sabe cómo lo va a mostrar? Por medio de la palabra. ¿Y quién va a dar la palabra? No son ángeles que vienen con alas y llegan a la casa del amigo, de la amiga y decirle, yo soy el ángel Gabriel y quiero salvarte. No, es a través de hombres y mujeres que predicamos la palabra en el mundo entero. Pero como Satanás dice que nadie te enseñe, que nadie te diga nada, que nadie te corrija, entonces el hombre hace lo que bien le parece. Pero hay poder en el nombre glorioso del Señor Jesús, porque hay libertad cuando se recibe a Jesucristo en el alma. Aplaudámoslo al Señor. Oh, gloria al nombre de Jesús. Si está claro ese punto, ¿verdad? Las personas hacen con su cuerpo lo que quieren porque están ¿qué? Envanecidos. Hacen con su cuerpo lo que quieren. Mire lo que dice el versículo número 25. Leámoslo. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué la cambiaron? Por la mentira. Honrando y dando culto ¿a quiénes? A las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Usted se ha dado cuenta que los seres humanos empiezan a honrar criaturas. Usted se ha dado cuenta que los seres humanos les gusta idolatrar otros seres humanos. ¿Sí se ha dado cuenta? Sí, sí. Y hay personas, aleluya, que pueden hacer cosas positivas, pero no es para que sean idolatrados. Porque una persona que idolatra a otro hombre, a una mujer, le perdona lo que haga, las barbaridades que haga, y dice, pero como él es un ídolo, no se le puede decir nada, porque es un ¿qué? Un ídolo. Y eso es lo que dice la Biblia, que el ser humano no adora a Dios, pero sí está buscando ¿qué? Ídolos. Por eso es normal que las personas digan, no, yo no tengo ídolos de yeso ni de madera en mi habitación, pero tiene ídolos de carne y hueso.
ídolos que los tienen en una ubicación muy elevada. Y hay personas que por idolatrar hombres, mujeres, hay personas que hasta se han quitado la vida a favor de ese ídolo. ¿Por qué? Porque no toman en cuenta a Dios. Pero hay personas que le dicen: siga a Jesucristo, sigue el evangelio, ame al Señor. Y dice: no, está haciendo mucho frío, hoy yo no salgo de mi casa. Pero si el ídolo le dice: tienes que hacer esto, lo hace. ¿Sabe por qué? Porque el hombre se ha acostumbrado a la idolatría humana. Pero les pregunto en esta hermosa noche, mucho mejor es adorar al Señor Dios Todopoderoso que estar exaltando un ídolo. Hay victoria en el nombre del Señor. Hay victoria en el nombre del Señor. Hay victoria en el nombre del Señor. Dice la segunda parte de a qué los entregó, versículo 26. Por esto Dios los entregó ¿a qué cosa? A pasiones vergonzosas. Primero les entregó a concupiscencias en sus corazones. Todo va así, preste atención acá. Primero Dios los entregó a una concupiscencia en su corazón. Y cuando el corazón está lleno de concupiscencia, eso se hace visible después ¿en qué? En los actos de la vida. No es que se hacen los actos y después se entiende. No, primero la persona, su mente y su corazón se llena de algo y después lo hace. Cuando el hombre no tiene en cuenta a Dios, es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Si el cristiano fiel y verdadero deja de orar, deja de buscar el rostro de Dios, es peligrosísimo, porque es normal que empiece a actuar guiado por sus impulsos y no guiado por el poder de Dios. Hay poder en el nombre del Señor. Vamos, el 26. Por esto Dios los entregó. ¿A qué los entregó? A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Cuando Dios creó al hombre, lo creó varón y hembra los creó. Así lo establece Dios. Después hay una serie de conjeturas humanas, científicas, éticas, desde todo punto de vista. Pero para nosotros el elemento fundamental de nuestras convicciones está basado ¿en qué? En la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Pero cuando el hombre fue entregado a la inmundicia y un corazón concupiscente, lo primero que hace es ¿qué? Es atentar y hacer con su cuerpo lo que quiere. Por eso dice: pues aún sus mujeres, versículo 26, cambiaron el uso natural para lo que fueron creadas por el que es contra la ¿qué? Naturaleza. Y de igual modo, lea el 27, también los hombres, dejando ¿qué? El uso natural de la mujer, ¿qué hicieron? Se encendieron en su lascivia unos con otros, léalo, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Nosotros no queremos darle a este mensaje un tinte homofóbico. Nuestra intención no es ser predicadores sectarios ni fanáticos religiosos como nos apunta la sociedad que no tiene a Cristo. Solamente estoy leyendo el pensamiento de Dios a través del Espíritu Santo dado por el apóstol Pablo a la iglesia en el mundo entero.
Y aquí claramente dice que cuando el hombre no le toma en cuenta a Dios, se enciende con su cuerpo a hacer lo que quiere. Y una de las cosas que quiere es que mujeres se unen con mujeres, hombres se unen con hombres en una lascivia. Y eso la palabra de Dios dice que lo hacen porque no tomaron en cuenta a Dios. No lo tomaron en cuenta a Dios. Hay poder en probada por Dios. Porque las mentes que están pensando contra Dios son reconocidas, son premiadas, son aplaudidas, son vistos como visionarios, son vistos como referentes, son vistos como inclusivos, como pluralistas, como innovadores. Dicen, qué innovador, qué pensamiento, qué gran hombre. Pero debe ser medido ese pensamiento con la autoridad de la palabra. Y cuando alguien se para y lee el pensamiento de Dios en este siglo, sabe que le empiezan a decir: qué retrógrado, qué fanático, qué religioso, qué torpeza, qué extremismo. ¿Sabe por qué? Porque la labor del enemigo es detener la verdad, es ridiculizar la verdad, es mofarse de la verdad, es atacar a la verdad. Pero Jesucristo le ha dado a la iglesia el poder del Espíritu Santo para que viva la verdad, para que predique la verdad, para que sienta la verdad y para que adore a la verdad. Démosle aplausos al Señor. Démosle aplausos al Señor. Démosle aplausos al Señor. Aleluya. Soberano, 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 soberano Dios. Soberano Dios. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay problemas con el audio, parece. Aleluya. Bueno, gracias al Señor, ya estamos bien. Vamos a leer el versículo número 29 en el nombre de Jesús. ¿Qué dice el 29? Vamos a leerlo. Estando atestados ¿de qué? De toda injusticia. ¿Qué quiere decir atestados? Llenos, llenos de toda injusticia. Amén. ¿Qué más? Léalo. ¿Llenos de qué? De fornicación. Cuando el hombre no tiene en cuenta a Dios, ¿a qué se dedica? Se dedica a pecar y se dedica a vivir en fornicación. Se dedica a promover la fornicación. Se dedica a aceptar la fornicación. Alguien dirá, en este siglo 21 hablando que la fornicación es mala, la Biblia lo menciona. Dice que la mente que no toma en cuenta a Dios se llena ¿de qué? De fornicación. ¿De qué más se llena? De perversidad. El pensamiento del hombre se vuelve perverso. El hombre que no toma cuenta a Dios se vuelve con un pensamiento lleno ¿de qué? De avaricia. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Qué más? Su mente se llena ¿de qué? De maldad. Léalo. ¿De qué más se llena? Se llena de envidia. Todo eso es cuando el hombre saca a Dios de su mente. Se llena ¿de qué? De homicidios. Porque ¿quién vino a matar?
es Satanás. Satanás vino a hurtar, vino a matar y vino a destruir. Pero Jesucristo vino a dar vida y la vino a dar en abundancia. Si lo cree en el nombre del Señor Jesús. Si lo cree en el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús: homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Ahí está claro. Cuando una persona no toma en cuenta a Dios, le gusta andar en contienda, en pelea, diariamente, en la casa, discute todos los días, en el trabajo, discute todos los días, mientras conduce, discute siempre. Es una persona que se deja llevar por su ¿qué? Por su temperamento. Es temperamental. Es una persona que se enoja siempre porque no tiene en cuenta a Dios. Pero el hombre y la mujer que tienen en cuenta a Dios vive en paz. Vive en paz. ¿Qué dicen ustedes? Aleluya, vive en paz en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor, dice en el nombre de Jesucristo: 30 murmuradores, ¿qué más? Detractores, aborrecedores de Dios. Son personas injuriosas, son personas ¿de qué tipo? Soberbios. El hombre que no tiene en cuenta a Dios es una persona que altiva. El hombre que no tiene en cuenta a Dios es inventora de males. El hombre que no tiene en cuenta a Dios es que desobediente a los padres. Ahí está al poder en el nombre del Señor. Es desobediente a los padres. El que no tiene en cuenta a Dios es una persona necia. Es una persona desleal, no tiene ningún tema de lealtad. El hombre que no tiene en cuenta a Dios no tiene afecto natural. Es una persona que no le importa ver a alguien caído, no le brinda la mano. Usted se ha dado cuenta, a veces dicen que los evangélicos no nos gustan los animales, que somos extremistas. No, el cristiano evangélico, si ve un perrito, si ve un animal por ahí que no le está pasando bien, le extiende la mano porque sabe que es creación de Dios. Sabe que es creación de Dios, tiene un afecto natural, es saludable. Alguien pasa y no lo conoce y lo saluda, le responde el saludo. Ese es el afecto natural. Le brinda el asiento a una persona anciana, es afecto natural. Si alguien está llevando muchas cosas en la mano y usted lo puede ayudar, eso es afecto natural. Si le puede hacer un favor a un desconocido, es afecto ¿qué? Natural. Eso es lo que Dios le da a la persona que toma en cuenta a Dios. Pero el que no le toma en cuenta a Dios no le importa nada, está lleno de soberbia. Él dice que su poder, su plata, sus títulos, su conocimiento es lo que vale. Él dice que todo lo que logró es por su esfuerzo, por su lucha, y que no necesita de nadie. Es una persona envanecida. Pero en cambio el hombre que tiene en cuenta a Dios dice: yo no lo merezco, todo esto por gracia, por voluntad, por misericordia, es porque Dios me ha dado, y si puedo servir a alguien, lo hago en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuánto le adoran al Señor? ¿Cuánto le adoran al Señor Jesucristo? El hombre que no le toma en cuenta a Dios, ¿qué dice en el 31? Es implacable. El hombre que no le toma en cuenta a Dios, léalo, ¿qué dice? No tiene ¿qué? No tiene misericordia. Léalo el versículo 32. A quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, léalo, que los que practican tales cosas son ¿qué? Son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen ¿con quiénes? Con los que las practican. Si es clara la palabra del Señor. ¿Sabe qué está diciendo el Señor?
que no solamente es culpable el que la hace, sino el que se complace con el que la practica. Si tenemos un hijo desobediente y no le decimos nada, el Señor dice: no me agrada que tu hijo sea desobediente y tú no le digas nada, porque te estás complaciendo en la desobediencia de un hijo. Si tenemos un hombre, un esposo, una esposa que actúa negativamente y tú dices: déjalo que haga lo que quiera, no, el Señor dice: dile algo, dile que no está bien. Pero ahora dice: no, no te metas en mi vida, respétame como soy. Le explico otra vez en el nombre de Jesús: el ser humano quiere que nadie se meta en su vida. Incluso esa característica se está pasando al tema eclesiástico, al tema de la iglesia, y le dice: que nadie se meta en mi vida. Pero en esta noche, aleluya, hay alguien aquí que tiene todo el derecho de hacer en tu vida lo que quiere, porque Él te dio la vida. Puede tenebrecido, hay poder en el nombre de Jesucristo para salvarme de la ira. El ser humano disfrazados, algunos de unos disfraces extraños, disfraces celebrando. Escuche esta parte: celebrando, ¿sabe qué? Celebrando la conocida fiesta de Halloween, disfrazados. Unos de gladiadores, otros de estudiantes, otros de enfermeras, otros de soldados, otros de una cantidad de cosas. ¿Sabe por qué? Porque querían ir a pasarla bien, a tomar una identidad que quisieran tenerla por una noche. Y algunos se desenfrenan en su pecado y hacen cosas que no convienen. En Corea del Sur murieron en una estampida como 140 personas. En su desenfreno. Y no nos alegra la muerte de nadie, nos duele. Pero ¿sabe qué le quiero decir? Que la humanidad cada vez se está tapando los oídos y el corazón y le está diciendo a Dios: déjame hacer lo que yo quiero. Y el enemigo dice que nadie se meta contigo. Pero la voz de la iglesia no se puede callar. La voz de la iglesia se tiene que levantar. La voz de los que hemos sido transformados por Cristo no se puede callar. Le voy a pedir que escuche esta parte, pero con todo el corazón, que sienta la humanidad que está perdida, que gime, que sienta la humanidad perdida, pero que crea que hay un Dios que la puede rescatar. ¿Qué dice la iglesia? Que hay un Dios que la quiere rescatar, que hay un Dios que la quiere libertar, que Jesucristo puede hacer algo grande y maravilloso. Si la humanidad que no fue tomada en cuenta, Dios la entregó a la inmundicia, la entregó a pasiones vergonzosas y la entregó a una mente reprobada, el mismo Dios se manifestó en carne para darle una mente nueva, darle un corazón nuevo, darle una vida nueva. Aquí hay hombres y mujeres testigos que
porque su mente estaba entenebrecida. Muchos de los que están aquí querían quitarse la vida. Muchos de los que están aquí eran rebeldes con sus padres. Muchos de los que están aquí no les importaba nada, pero vino el evangelio glorioso del Señor Jesucristo y no nos lavó solo la mente, limpió nuestro corazón, cambió nuestros pensamientos y ahora pensamos en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre, porque tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente del Señor, porque pensamos como Él, porque vivimos como Él. El Señor quiere libertar en esta noche a alguien en el nombre glorioso de Jesús. Hay inmenso poder. Si tu mente te está llevando cautiva al pecado y a la muerte, las cadenas son rotas por el poder de Jesucristo. Oh, aleluya. Hay poder en el nombre del Señor. Hay poder en el nombre del Señor. Oh, quiero pedirle que se ponga de pie. Levante sus manos. Oh, aleluya. En esta noche, de los que están escuchando esta palabra aquí y de los que están escuchando esta palabra en sus casas, ¿cuántos desean en esta noche? No mañana, sino en esta noche. ¿Cuántos desean? Pero de todo corazón, ¿cuántos desean que el Señor Jesucristo limpie tu mente y tu corazón? Que el Señor Jesucristo lave tus pensamientos con la sangre derramada en el Calvario. ¿Cuántos desean que el Señor Jesucristo te saque ese pensamiento de muerte y de ansiedad? Que el Señor Jesucristo te saque ese pensamiento de derrota. Que el Señor Jesucristo te llene de gracia. Y si tienes una mente limpia, pura, bueno, dile: Señor, manténla limpia cada día. Queremos hacer una oración. Venga a los pies de Cristo. Venga, hermano querido. Vamos a orar por usted, amigo. Doble sus rodillas. Vamos a orar por usted. Camine en el nombre de Jesús. 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 Lléname, lléname de tu presencia. Lléname de tu presencia. Yo quiero más de tu gloria. Señor, yo quiero más de tu gloria. Yo quiero más de tu poder. Yo quiero más de tu gracia. Vamos a orar por alguien que lo necesite. Vamos a pedirle que el Señor escuche la oración tuya. Puedes venir a sus pies y doblar tu rodilla. Yo quiero, Señor, que hagas algo en mi corazón. Señor, necesito de tu gracia, necesito de tu poder. Necesito de tu Espíritu Santo que se mueve en mi vida. Necesito de tu Espíritu Santo que se mueve en mí. Si hay cosas que tú las quieres, si hay cosas que tú las necesitas, si hay cosas que tú las anhelas, solo en esta noche hay poder y hay autoridad. Solo en esta noche hay libertad para que
le entregues todo lo que eres. El Señor va a derramar en tu mente y en tu corazón algo tan grande y algo tan maravilloso que vas a sentir la exquisita presencia del autor de la vida moviéndose de una manera maravillosa, de una manera gloriosa. Que la gloria del Santo te sature, que la gloria del Santo te llene, que su espíritu te conmueva. Adórelo. Como soy, Señor, Apláudalo. sin nada que ofrecer más que mi canción. Apláudalo. No tengo más que darte, Santo. pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, Señor, te adoro, sin apláudalo. nada que ofrecer más que el Aleluya. corazón. Me rindo todo Apláudalo. a ti, tómame, Señor, tal como soy. Señor, te adoro. Acéptame como ofrenda soberano, de amor, apláudalo. como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame Soberano como Dios, ofrenda de amor, soberano Dios, como un soberano sacrificio Dios. agradable en tu Alabanzas, honor. alabanzas, Grato perfume, yo quiero apláudalo. ser, Señor. Apláudalo, 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 apláudalo. Acéptame como ofrenda